Durante esta semana, la diputada Joana Pérez presentó un proyecto de ley que busca evitar que las personas que en el marco de un proceso judicial que se encuentren con la medida cautelar de arresto domiciliario puedan utilizar plataformas digitales con el objetivo de lucrar durante su reclusión. Polémica han causado, por ejemplo, las acciones de la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, que en una plataforma de contenido para adultos, ella está haciendo este tipo de actividades mientras cumple su prisión preventiva. O en su momento también, como nos enterábamos de que Camila Polisi, también quien está formalizada por fraude al fisco, tenía esta actividad en la cual recibía dinero por medio de la publicación de fotografías eróticas. Vamos a hablar con la autora de este proyecto, la diputada Joana Pérez. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por el contacto. ¿Cómo está, Gabriela? Muchas gracias por la invitación. Sí, estábamos conversando antes de la entrevista porque es un tema que da para mucho, diputada, pero llama la atención que una persona que está con una medida cautelar de arresto domiciliario, que está siendo investigada por la justicia, pueda realizar una actividad laboral, podríamos denominarla, que recibe una remuneración de por medio mientras está privada de libertad. Ese es el escenario que nos deja de llamar la atención, independiente de lo que haga, ¿no? Independiente de la forma que ella elija o la persona elige para generar dinero. Pero eso es lo que se está haciendo mientras se cumple una medida cautelar. Ujú. Así que, Gabriela, bueno, todos saben que este no es un proyecto aislado, ¿ah? Nosotros, como demócratas, y este proyecto además tiene firmas transversales de otras bancadas, tiene que ver también con una discusión de nuestro sistema penitenciario, las medidas alternativas de cautelares que tenemos, ¿cierto? Medidas cautelares, arresto domiciliario, que hay total, parcial, en fin, y cómo esto se cumple, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo hace 3 años presenté el proyecto de ley para eliminar todo tipo de señalética en las cárceles, ¿ya? Y que en el fondo tiene un objeto también de fondo, ¿ya? Porque hoy día se presta para fraudes, para otras cosas, ¿cierto? Incluso para promover narcocultura. Hemos visto personas condenadas y que en el fondo graban videos con lujosos atuendos, ¿cierto? Desde la cárcel y al final la gente siente que es una burla. Y en este caso, situación, a propósito de estos dos casos mediáticos, pero el día de mañana nosotros no legislamos por dos casos y las leyes no son retroactivas. Entonces, lo que quiero decir es que surge una situación de un vacío, una discusión que al menos vale la pena dar en el Parlamento. ¿Ya? Y creo que también el sistema desde el Ministerio de Justicia, Gendarmería y otros también, ¿ya? Justamente porque tenemos el caso acá que como ha modernizado todo el tema de las plataformas, las redes, la forma de interactuar para la plataforma y otro, lo que hace este proyecto es que le entrega al juez, no limita la facultad de ejercer la actividad económica, Ujú. ¿ya? Porque se ha querido tergiversar, porque a algunos les gusta mantener la plataforma y nadie dice que no se hagan, pero sí a lo menos cuando hay una medida cautelar, ¿cierto? Que en el fondo dice un arresto domiciliario total, el juez puede definir si la persona, la actividad económica que va a realizar va a usar o no plataformas y de qué manera, y si pudiera afectar el uso de esas plataformas, el curso de una investigación. Ya no olvidemos que dentro de las medidas, ¿cierto?, que en el fondo se dan en el Código de Procedimiento Penal, se establecen ciertas causales que hay que cumplir porque las medidas cautelares pueden darse o no darse, son alternativas a ejercer, ¿cierto?, una prisión en un recinto penitenciario. eh, como en este caso domiciliario, un arresto, porque es necesario. Pero si usted falla en alguna de esas condiciones, por ejemplo, salir de su domicilio o, por ejemplo, tomar contacto con personas determinadas que están prohibidas, ¿ya? Y usted, en el fondo, lo que hace es quebranta ¿Mm? las medidas y usted, el juez puede decidir cambiar esa medida cautelar y quizá ingresarla a un recinto penitenciario. Entonces, lo que hemos dicho es que el juez efectivamente tenga esa facultad, ¿ya? De poder determinar si afecta o no afecta el curso de la investigación o el procedimiento que se necesita con la persona que está siendo investigada, porque aquí tenemos casos, por ejemplo, de fraude al fisco y de otros delitos vinculados con recursos del Estado. La gente siente finalmente que al final es una burla,
¿ya? Mm. Y por eso es que ingresamos a este proyecto para dar una discusión, ¿ya? Más allá del tema de que alguno puede gustarle o no gustarle, creo que los parlamentarios debemos dar una discusión cuando al menos la ciudadanía nos plantea, oye, me hace ruido esto, que una persona que esté privada de libertad haga lo que quiera, ¿ya? Y además, en el fondo, lucre, pero además, bueno, si va a lucrar, nosotros hoy día legislamos sobre el uso de las plataformas, ¿cierto? Que paguen impuestos. Hay que ver si esa persona que recibe las platas va a declararla como renta y va a pagar también impuestos. Entonces, surgen varias cosas. O usted sabe que a través de estas plataformas OnlyFans la gente puede tener mensajería Mm. o puede pedir otras cosas y eso tiene otro valor. Entonces, bueno, ¿y de dónde viene la plata que se suscribe a esto? Puede ser mañana el día de lavado de dinero. Entonces, creo que vale la pena revisar un poquitito más. Las personas que están en una medida cautelar alternativa se le computa como pena efectiva después. Entonces, los otros que no tienen este beneficio el día de mañana también van a reclamar. Entonces, creo que no podemos invisibilizar las cosas que suceden en nuestro país, que le hacen sentido a la gente común, la gente trabajadora, la gente de esfuerzo. ¿Ya? Aquí hay personas que probablemente cometieron un delito, que están las policías investigando. No es cualquier persona que está en la farándula en libertad. ¿Ya? Entonces creo que a veces se pierde el sentido en nuestro país como que pierde el norte en muchas cosas. Diputada Joana Pérez, yo creo que aquí en ningún caso estamos cuestionando el uso o no uso de plataformas para adultos. Una persona en libertad puede hacer lo que quiera. Pueden existir también este tipo de plataformas si están bien regladas, normadas, pagando impuestos, tributos, etcétera. Aquí el punto es que si una persona con una medida cautelar de prisión preventiva puede realizar algún tipo de actividad remunerada. Y como usted bien nos explicaba, con este proyecto queda facultad del juez determinar si esa persona puede realizar o no una actividad. Porque me pongo en el caso de una mamá con 4 niños que tiene una medida cautelar Cuidadora. X. Mm. X, una medida cautelar por un delito determinado, y está en su casa, quizás puede vender algún tipo de producto por Instagram, una manualidad, una artesanía, etcétera. Eso también puede ser condenable porque de todas maneras se está lucrando con una actividad mientras tiene una medida cautelar. Entonces, es por eso que es tan importante lo que usted dice, que no es que se prohíba la actividad, sino que se le da la determinación al juez para que tome la decisión. Así es, Gabriela, porque, como le digo, el juez y los tribunales pueden otorgar o no, en el fondo, estas penas sustitutivas, porque son Mm. en el fondo, y son a veces de investigación, no podemos decir que son personas que están son formalizadas, pero están siendo investigadas todavía y se dan un plazo para la investigación efectiva. Entonces, lo que yo señalo y hemos señalado con los parlamentarios que en ningún caso vamos a coartar la libertad de trabajo. Pero en rigor, diputada, disculpe, pero en rigor, diputada, disculpe, una persona que está privada de libertad no debería generar ningún tipo de ingreso, trabajo, remuneración, porque si la medida cautelar fuera prisión preventiva mientras se realiza la investigación, esa persona no podría realizar ningún tipo de actividad salvo los talleres que entrega el Estado para generar algún tipo de remuneración que va a la familia, etcétera. Pero no Gabriela, lo que serían las pasa es mismas que condiciones, ¿no? claro, pero igual existe la presunción de inocencia hasta que no se pruebe lo Mm. contrario. ¿Ya? Entonces, y generalmente las razones que se esgrimen ante los tribunales es que la persona efectivamente, por ejemplo, puede ser jefa de hogar, la familia Mm. necesita del sustento que le pueda dar. Entonces, por eso digo que la persona más calificada es el juez para evaluar si dicha actividad sea obviamente autorizada porque creo que es lo que corresponde. Si usted está adentro porque cometió algún delito o está siendo investigado, ahí porque en el fondo hay pruebas, cuando ya te formalizan es porque hay al menos, eh, yo diría, Indicios, indicios. indicios, Mm. sustentos que las policías llegaron para poder, ¿cierto?, formalizar por determinado delito. Entonces creo que vale la pena al menos entregarle la facultad al juez. Antes no teníamos plataformas digitales, por lo tanto, probablemente en el decálogo de los requisitos para este tipo de medidas alternativas no estaba, ya no se consideraron, pero es necesario dar una vuelta a este tema porque Porque el día de hasta, mañana puede ser en otro aspecto, puede ser vinculado al crimen organizado, ya lo decíamos, al tráfico de droga, al trata de personas, podemos afectar a niños o niñas, ¿cierto? Entonces, de verdad que esto al menos nos dice, mira, si hemos ido avanzando en legislación,
tenemos que ser capaces de que converse esto con nuestro sistema penitenciario, con la seriedad del sistema, que no sea tremendamente garantista, que es lo que la gente nos reclama y que hemos tratado de ir mejorando, parchando, con voluntad, sin voluntad de un gobierno, o sea, pero creo que hemos ido buscando mejoras, pese a que ha sido bien difícil. Yo soy una acá de centro, que no está con ninguno de los extremos, pero hemos puesto todos los votos en materia de seguridad y en estas leyes, en materia de que en el fondo mejoremos nuestro sistema de justicia, ¿ya? Pero creo que también las señales son importantes y una señal política es que desde aquí por lo menos tenemos esta discusión en si esto está bien o no está bien. Y Si alguien diputada, se niega, bueno, pero al menos no, en el fondo no invisibilizamos una situación que está pasando y que la gente lo estamos viendo todos los días en los matinales, que lo expresan, lo muestran, y resulta que después la gente dice, no, es que tiene todo el derecho a hacerlo. Sí, diputada, pero por lo menos demos al juez la facultad de definir si corresponde o no. Perdón, quizás, Gaby. quizás revisar también, diputada, las condiciones de la medida cautelar como una prisión preventiva, considerando las nuevas tecnologías que están al interior que están al interior de los hogares. O sea, antes una prisión preventiva era quedarse en la casa casi que con el teléfono fijo y una tele prendida. Ahora las medidas cautelares o sea, estando en una casa tú puedes hacer prácticamente de todo, comunicarte con todos, con todo el mundo a través de diferentes medios de comunicación, a través de distintas redes sociales. Tú puedes comprar, te pueden llegar productos a la casa. Entonces, quizás también sería el momento de revisar la medida cautelar, no revisar para cambiarla, sino que revisar las condiciones en las que se desarrolla una prisión preventiva, precisamente por todo lo que vemos que una persona en prisión preventiva sube historias a su Instagram, haciendo deporte, sacándose fotos, etcétera, etcétera. Entonces, también eso quizás es revisable. Por cierto, yo creo que los proyectos permiten que un proyecto ingresa de una manera, pero no sabes cómo termina porque se va mejorando, hay dos cámaras, va a depender de la comisión que lo analice. Entonces, efectivamente, van a surgir más temas. Y creo que eso es positivo, ¿ah? Porque efectivamente la gente, como le digo yo, quienes el día de mañana, por ejemplo, mire, una prohibición de poseer o tener o portar armas de fuego, municiones o cartuchos y la obligación del imputado a abandonar un inmueble determinado. O sea, hay hartos requisitos que se ha puesto el legislador para aplicar esta medida. Mire, yo represento Cañete, ¿ya? Yo represento Cañete y usted sabe que en una medida cautelar que Carabineros fue a fiscalizar, ¿cierto? Los acribillaron el día previo al día de Carabineros. Entonces usted entenderá que también se viene a una revisión de estas medidas cautelares, la forma que tenemos para fiscalizarles. Si hablamos de plataforma, ¿tenemos la capacidad para fiscalizar aquello? Probablemente hoy día no, Mm. pero el día de mañana, como estamos avanzando en leyes vinculadas al cibercrimen, también nos abre téngase presente de situaciones que se van a dar o que estos videos que se bajan de estas suscripciones que son para personas mayores lleguen a menores de edad, porque lo empiezan a distribuir y todos tienen acceso. Entonces, creo que se abre, por algo quizás tan mediático, se abre una discusión mucho más profunda de, eh, de todo lo que anda por la red y cómo se utiliza esta red. Insisto, aquí se pueden dar mensajerías que están prohibidas en el decálogo para entregar este tipo de medidas cautelares, pero no tenemos cómo saberlas. ¿Ya? Como usted decía, podemos estar conectados con otro tipo de bandas en el extranjero, podemos tener vinculación de materias de lavado de dinero aquí en estas plataformas. Entonces, por eso vale la pena ir uniendo un poco la voluntad del legislador, pero también lo que está pasando en nuestro contexto cuando las redes son tan abiertas. ¿Ah? Ese es el punto, diputada. Le agradecemos enormemente por contarnos y explicarnos también este proyecto. Estaremos atentos a su tramitación, diputada, porque quizás, como usted decía, es la oportunidad de revisar este tipo de medida cautelar, esta forma de prisión preventiva, de cómo se está llevando a cabo. Bueno, será tema en otra ocasión, medidas cautelares para violencia intrafamiliar, el uso de la tobillera, etcétera, ¿no? Que son muchos problemas que se están dando en el último tiempo, así que ahí estaremos pendientes de lo que pase. Muchas gracias, que te bien. Gracias, que esté muy bien. Conversábamos entonces con la diputada Joana Pérez, autora junto a otros parlamentarios y parlamentarias de este proyecto de ley que busca impedir de alguna manera que personas en arresto domiciliario lucren en ciertas plataformas.